en donde estamos reivindicando numerosas luchas y numerosas conquistas de derechos de las mujeres, y también siendo conscientes y llevando la concientización, que faltan muchos más, ¿no? Y sobre todo en las prácticas, ¿no? Sabemos que desde lo normativo hay muy buenas normas y consagrada la igualdad, pero en la práctica las mujeres todavía tenemos una posición de desventaja en distintos ámbitos y con acceso a distintos derechos. Se planteaba la cuestión laboral, por ejemplo. Las mujeres todavía seguimos siendo víctimas de violencias, ¿no? No podemos, a pesar de la consagración normativa amplia del derecho a una vida libre de violencia, tanto en los tratados internacionales como en las normas nacionales, en la práctica muchísimas mujeres aún sufren violencia, y en ese sentido desde el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, trabajamos no solamente y únicamente en este mes, que naturalmente intensificamos las actividades en conmemoración del 8 de marzo, pero trabajamos durante el año en distintos ejes que tienen que ver con remover todos estos patrones culturales y estereotipos que pongan en desventaja a cualquiera de los géneros, ¿no? Entonces trabajamos desde la subsecretaría, que es una dependencia que tiene ya 2 años, ya va a cumplir 3 años, que se creó con ese objetivo, ¿no? Con esa finalidad de trabajar para la igualdad y la equidad de los géneros, ¿no? Para trabajar especialmente con grupos vulnerables, como lo consideramos las mujeres y el colectivo de la diversidad, para que podamos realizar acciones positivas que hacemos desde la formación, la capacitación, desde el fortalecimiento institucional para estos dos grandes grupos en busca de esa igualdad real, ¿no? Rosaura, ¿y cómo se aborda, digo, en una provincia donde los niveles de femicidio son elevados, donde lamentablemente es hasta común, ¿no? Abrir un diario y ver un titular donde se habla de la muerte de otra mujer por violencia machista? ¿Cómo se trabaja para deconstruir esto que obviamente está instaurado desde hace siglos, que Salta lo vive profundamente y que tiene que ver con el patriarcado y con la reproducción, ¿no?, de este machismo? Sí, aún tenemos que lamentar esas cifras de femicidio. Tenemos que tener en cuenta que es una problemática social, y como toda problemática social lleva, primero que involucra a múltiples actores, a la sociedad en su conjunto, y después es un proceso que lleva un tiempo poder deconstruir, ¿no? Como decíamos, si estamos inmersos en esa cultura machista que pone en situación de desventaja a la mujer, va a tardar mucho el proceso en que eso se revierta. ¿Cómo trabajamos desde el Estado? En 4 ejes te podría resumir. Un eje es de la prevención, a través de la Subsecretaría de Políticas de Género, haciendo actividades de formación, capacitación, no solamente en fechas conmemorativas como esta, sino durante todo el año. Trabajamos también en el empoderamiento de las mujeres, que sería el segundo eje, como para conseguir que las mujeres sientan e internalicen efectivamente el derecho a la vida libre de violencia, ¿no? Que tiene que ver con la no culpabilización, con la salida de las mujeres empoderadas, que no tengo por qué sufrir esa violencia, no tengo derecho a sufrirla, ¿no? El otro eje es el trabajo y el involucramiento con los varones. Desde la Subsecretaría también llevamos a cabo acciones que van dirigidas a los varones, pero con el objetivo de evitar que más mujeres sean víctimas de violencia, digamos. Entendemos que los varones también sufren las consecuencias de este patriarcado porque se les exige numerosas cuestiones, y es necesario también poder revisar toda esa cultura machista o ese aprendizaje que hacen los varones, que tiene que ver con estas cuestiones de naturalización de la violencia, de dominio, de superioridad, involucrando también a los varones, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo es siempre hacer cesar las situaciones de violencia y que más mujeres no sufran violencia, ¿no? Y el otro eje es el fortalecimiento del sistema de protección. En ese sentido, desde que el gobierno de la provincia, desde que se declaró la emergencia, se han tomado numerosas acciones que tienen que ver con la creación de juzgados especializados, defensorías especializadas para la víctima, la creación del observatorio de violencia contra las mujeres para la generación de información para poder adoptar la política pública, la creación de la Subsecretaría de Políticas de Género, y el fortalecimiento de las áreas de asistencia, como es la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delito, que trabaja en la asistencia integral de las víctimas de violencia familiar y de género,
y en este último tiempo se está trabajando en la remodelación de un edificio donde va a funcionar el Polo Integral de las Mujeres. Es un edificio que va a concentrar todas las dependencias estatales que te mencioné, incluyendo el Consejo Provincial de la Mujer, atendiendo a la salud sexual y reproductiva, las consejerías sexuales y reproductivas tan necesarias para las mujeres, en un solo lugar, para evitar esto que se da en la práctica con las víctimas de violencia y que es la revictimización, ¿no? La ruta crítica que denominamos de las mujeres, como para solucionar esa problemática que sufren las mujeres, que todas las dependencias puedan estar en un mismo lugar y que la persona víctima pueda concurrir a ese establecimiento y pueda encontrar la solución o las dependencias en ese único lugar, ¿no? También en esto del sistema de protección, la provincia tiene hogares de protección temporal para las mujeres víctimas de violencia en Salta Capital, en Tartagal y en Orán, y se está trabajando también con proyectos para la zona de Anta, de Joaquín B. González. Es decir, se han tomado medidas para fortalecer este sistema de prevención, de trabajar con la cultura patriarcal que pone en situación de desventaja y también en fortalecimiento del sistema de protección. Entendemos que hay que redoblar los esfuerzos y que más allá de que sea un proceso, estamos trabajando, continuamos trabajando en pos de eso y esperamos sinceramente poder revertir en lo inmediato estas cifras, porque realmente nos duelen, ¿no? A todos los salteños y a todas las salteñas. Rosaura, se daban a conocer también algunas cifras del INDEC, entre las que se menciona que el 50% de las mujeres aproximadamente sufre violencia dentro de su hogar, ¿no? ¿Cómo abordan esto? Porque me imagino que esto también ocurre en distintas instancias de la vida, ¿no? Cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son niñas, viniendo esa violencia desde sus padres, desde los familiares más cercanos, y después en la vida adulta quizás desde sus parejas, desde sus maridos, y de esa forma, digo, se convierte también en un ciclo que atraviesa toda la vida de las mujeres. Así es, la violencia doméstica es una de las que tiene mayores números en las estadísticas, y desde la Secretaría de Derechos Humanos se trabaja principalmente y mayoritariamente con la violencia doméstica. Allí es necesario tener presente que las normas, la ley 7888, habilita a terceras personas poder poner en conocimiento de las autoridades de esta situación, porque históricamente no pasó que el ámbito privado, el del hogar, tenía que ser como reservado y los problemas tenían que resolverse en el hogar, ¿no? Bueno, en eso ha habido mucho avance normativo y tal es así que ahora se permite a terceras personas, amigas, vecinos, familiares, que puedan poner en conocimiento de las autoridades para que se puedan tomar las medidas de protección. Lo que tenemos que tener presente es que sin la ayuda externa de un equipo interdisciplinario es difícil salir de ese ciclo de la violencia que vos mencionabas, ¿no? Porque la violencia está inmersa y tiene ese ciclo que necesariamente pasa por distintos estados, ¿no? Y que puede tener momentos de lo que se denomina luna de miel, que es muy común en la violencia entre las parejas, ¿no? El estallido, la tensión, el pedido de perdón que viene inmediatamente, las promesas de cambio, las demostraciones de cambio. Hay que ser muy cautelosa con eso, porque si no hay intervención y trabajo externo, tanto para el empoderamiento de la mujer víctima y también con el victimario, ¿no? Esta falsa creencia de que porque me demuestra alguna actitud de pedido perdón o me puede llevar a hacer un regalo, se puede portar respetuoso un determinado tiempo, nos puede llevar a la creencia de que puede haber cambiado esa situación. No descartamos ese cambio, pero sí tiene que haber como ayuda externa para poder trabajar esas cuestiones profundas, tanto en el empoderamiento de la mujer, que tiene que no sentirse culpable y tiene que creer que no tiene derecho a ser víctima, como con el varón para la modificación de la conducta, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar esto, ¿no? De que se puedan percibir incluso las formas sutiles de violencia? Porque, bueno, conversaba con otras mujeres donde está naturalizado, ¿no? Que el varón la ofenda verbalmente en algo que otras no aceptarían y que sabemos que son conductas violentas, y sin embargo ella dice, no, pero yo se lo dejo pasar, o sea, me callo y lo dejo que hable, ¿no? ¿Cómo hacemos para que realmente esto no vaya creciendo? Porque en general la violencia tiene una escalada, así como vos recién mencionabas este ciclo,
círculo, también puede ir creciendo y pasar de esa violencia verbal e ir acrecentándose, ¿no?, hasta derivar en la máxima consecuencia que es el femicidio. Así es, lo importante en este caso es tener presente que existen distintas formas y modalidades de violencia, ¿no? La más común, la perceptible a los ojos es la violencia física y es la primera, digamos, de las que se visibilizó, pero también hay otros tipos de violencia que están como naturalizados, como bien decías, y que tienen que ver no solamente con la violencia psicológica, que de a poco se va visibilizando más, sino con otras formas como la violencia mediática, que se traducen después en otros tipos de violencia. Quizás nosotros decimos y trabajamos el año pasado desde la subsecretaría y este año también con los mitos del amor romántico, esta creencia de que el amor todo lo puede, todo lo supera. Y que el amor duele, porque también está esto de que el amor es, claro, sacrificio, tiene su sufrimiento, digamos, esto de creer que bueno, que después de una serie de etapas de sufrir va a llegar el momento en que viviremos felices, ¿no? Claro, o que el sufrimiento forma parte del amor, que el celo forma parte del condimento de la pareja. Sí. Y entonces es importante trabajar en desnaturalizar esas. El amor no tiene por qué doler, ni tiene por qué ser jerárquico de una persona hacia otra, digamos. Entonces es poder visibilizar esas formas de violencia y poder entender esto que vos decías, como eso que pueden padecernos insignificante. Con los adolescentes trabajamos la cuestión de las contraseñas de las redes. Ajá. Eso que puede ser insignificante puede ir creciendo, porque puede ser... el control en la vestimenta, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? No quiero que hables con tal persona. Digo que es tan frecuente, es tan común y está tan instaurado incluso en los adolescentes, sí, como vos decís, ¿no? Sí, sí, que se siga reproduciendo, por más que ellos han superado quizás otras barreras, pero sin embargo siguen inmersos en esto mismo que vivimos los adultos. Así es, sigue estando presente, y esto te mencioné el ejemplo de las contraseñas en las redes, porque digamos, la manera que el control se está ejercitando ahora. Es decir, salí con amigas, el pedido de, bueno, a ver, mándame una foto para ver cómo estás vestida. La ubicación. O la ubicación, y estas formas de control que pueden, que son, primero que no corresponden, pero después que uno las puede ver insignificantes, pero si las pensamos en el sentido de ¿qué pasa cuando una mujer se empodera y posiciona y dice, no te voy a dar mi contraseña, no te voy a mandar porque no tengo por qué hacerlo? ¿Qué pasa en ese momento, no? Entonces nosotros siempre recomendamos los y las adolescentes decir, ¿qué pasa? ¿Lo querés dejar y podés? Como para que ellos puedan identificar si están inmersos en una situación que puede ser violenta, quizás no de la gravedad de la violencia física o de un delito penal, pero sí tener en cuenta que la violencia va en escalada, como decíamos hace un rato, y siempre va creciendo. Es así, digamos. ¿Qué pasa con las bromas? Porque los chistes muchas veces se encubren, ¿no? Algunos son muy evidentes y otros, sin embargo, son un poco más sutiles, pero tienen también su condimento machista. Exactamente. Uno de los tipos de violencia es la violencia simbólica. Quizás es la más invisibilizada, y por ahí que compartamos un chiste en el grupo de WhatsApp puede ser hasta divertido para algunos. La recomendación es que podamos reflexionar, es que si ese mensaje reproduce conductas estereotipadas, ¿no? Como por ejemplo hoy los del Día Internacional de la Mujer, asociando a las mujeres con las tareas del cuidado del hogar, ¿no? De la cocina, este tipo de cosas, o una asociación directa de la mujer madre, digamos, ¿no? Madre abnegada, estas cuestiones posicionando a la mujer en un solo rol. Y reproducen esos estereotipos que se traducen en violencias, ¿no? En la violencia simbólica, que pone a la mujer en una situación de inferioridad respecto al varón, ¿no? Porque quizás no juzgamos con los mismos ojos a un varón y a una mujer, y eso en las reproducciones de los grupos de WhatsApp se da. La recomendación desde la subsecretaría es que primero no reproducir esos chistes machistas, descalificantes o estereotipados hacia las mujeres, que tengan que ver con la ropa, el cuerpo, los trabajos, la maternidad, y sino que se pueda
empezar por no compartir y después tomar una actitud de decir, si me parece mal, me parece discriminatorio, me parece que va contra la igualdad, poder manifestarse y decirlo sin llegar a extremos a los extremos, ¿no? Como bien decíamos, con actitudes radicales, sino poder invitar a reflexionar. Nuestro objetivo tiene que ser que la otra persona piense que eso es una reproducción de la violencia simbólica y que daña, o sea, no dañará de la manera que te imagines de la violencia física, pero es el caldo de cultivo para que esa violencia se reproduzca. Y si seguimos reproduciendo estos mensajes, si soy docente, en la familia, si soy padre, no estamos dando ese debate en pos de la equidad, sino estamos contribuyendo a la naturalización de la violencia y a la generación de esta cultura patriarcal, que hay que pensarla. Lo primero, la invitación primera es a pensar. Si un chiste, una reproducción en los grupos de WhatsApp me hace ruido, como por ejemplo, no sé, de las dos hechos concretos se ven mal para la mujer y se ven como supervalorados para el varón, ¿no? Como por ejemplo el número de parejas, ¿no? Claro. Eso es algo marcado. El hombre es como un ganador si sale con más de una mujer y la mujer pasa a ser una descocada, por llamarlo levemente, sí, ¿no? Si es que sale con dos hombres, por exactamente. ejemplo. Si una situación objetiva, que es la misma, se valora de una manera positiva para los varones y negativa para las mujeres, eso nos tiene que hacer ruido y es una invitación a pensar por qué, digamos, porque ahí está la desigualdad y la discriminación. Entonces no tenemos que hacer reproducciones y en este mundo que estamos viviendo de redes y eso, ser cauteloso con las recomendaciones, pensarlas, releerlas y si me hacen ruido no compartirlas como algo gracioso, porque hasta puede parecer gracioso, ¿no? Pero sí incluyen el mensaje y esa es la sociabilización de la cultura patriarcal y las reproducciones. Pues ahora, ¿y qué pasa en el caso de las violencias institucionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer va a exigir el kit profiláctico? ¿Qué pasa cuando una mujer va y pide por métodos anticonceptivos? Cuando tiene que decidir de qué manera parir. ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Qué les podemos decir a las personas que nos estén mirando acerca de sus derechos, de cómo ejercerlos en los distintos ámbitos y en este caso puntual en la salud? Bueno, en ese caso es otro tipo de violencia, la violencia institucional, la que la ejercen personas que están en un lugar de garantía de los derechos. Y en ese sentido, dos recomendaciones. Y nosotros trabajamos en la capacitación de los agentes estatales de policía, agentes de salud, agentes de ministerio, de otros ministerios de asistencia, equipos interdisciplinarios, para que puedan estar, no solamente conocer las normas, sino estar sensibilizados, es poder decir, tener un posicionamiento de empatía y amigable con esa persona que viene a solicitar un servicio que yo le tengo que garantizar. Sí, y eso por un lado, la capacitación y la sensibilización a quienes tienen que garantizar esos derechos. Y por el otro lado, el empoderamiento de las mujeres para poderlo reclamar. Y si hay alguna persona que ha sufrido situaciones de violencia, poder contarlo, denunciarlo y que eso no siga ocurriendo. Lo que tiene que recibir una persona cuando va a buscar a cualquier institución pública o privada tiene que tener el buen trato, ¿no? El buen trato de persona. Y si se trata de una mujer que requiere o pide la garantía específica de algunos derechos, como los que vos mencionabas, el derecho a decidir cómo parir, tiene que ser respetada porque las normas así lo garantizan. Entonces tiene que ser en la práctica garantizarse ese derecho que las normas ya lo reconocen. No es que se lo dan, lo reconocen porque ya lo tuvimos a ese derecho, lo tenemos como mujeres a decidir cómo llevar adelante nuestro parto o el proceso, cómo se tiene que hacer. Entonces esas dos cosas, sensibilización a los agentes estatales para que conozcan no solamente las normas, sino que para que puedan aplicar esas normas con respeto y acorde a los derechos humanos, y el empoderamiento de las personas para que lo puedan exigir. Perfecto. ¿Cómo hace la gente que se quiera interiorizar acerca de las acciones de la Subsecretaría de Políticas de Género o que se quiera acercar? Bueno, las personas que quieran acercarse o compartir y participar en nuestras actividades las encuentran todas en la página de gobierno, gobierno.salta.gov.ar, o pueden encontrarnos en calle Santiago del Estero 2291, segundo piso, oficina 12,
o al mail de la subsecretaría, que es un poco largo, pero es subsepoliticagenerosalta@gmail.com, y ahí contestamos todas las inquietudes, podemos recibir también todas las inquietudes, las invitaciones a las actividades que hacemos. También hacemos campañas de sensibilización que tienen que ver con la desnaturalización de los mitos del amor romántico. Trabajamos en la conferencia central del Día de las Mujeres, la sororidad, promoviendo esto, la solidaridad entre las mujeres, que las mujeres podamos hacer alianzas sólidas en pos de generar esos cambios sociales que estamos reclamando, y distintas acciones que hacemos desde la subsecretaría. La invitación nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio. También estamos constantemente publicando, no solamente en conmemoraciones, sino llamando a la reflexión sobre los derechos de las mujeres y los del colectivo de la diversidad, que es la otra temática que tenemos en la subsecretaría. Y si específicamente hay instituciones educativas que nos puedan estar mirando que necesiten intervenciones directas, ¿no? Ya sea de manera preventiva o porque ha ocurrido algún caso que tenga que ver con la violencia de género, ¿también se pueden contactar? Sí, se pueden contactar y nosotros ahí los podemos asesorar, y si no, en el mismo edificio también funciona para... La Subsecretaría de Políticas de Género trabaja de manera preventiva, y por supuesto, pero hace también las derivaciones de los casos que vayan ocurriendo o que vayan saliendo de los encuentros, ¿no? Porque surgen muchos casos. Claro. Pero también en las mismas oficinas funciona la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, que allí llevan a cabo todas las asistencias y tienen los equipos interdisciplinarios que pueden orientar perfectamente, con lo cual, concurriendo a nosotros o al teléfono de la Secretaría, pueden también tener ese asesoramiento del qué hacer, ¿no? Y cómo hacerlo. Generalmente las instituciones educativas tienen algunas dudas, y lo otro que tienen que tener en cuenta específicamente para las instituciones educativas, que ellos tienen el deber de poner en conocimiento de las autoridades, que no implica necesariamente las formalidades de una denuncia. Ellos lo pueden hacer como una nota, o sea, no necesariamente tienen que irse a la comisaría y poner una denuncia con la formalidad, sino pueden hacer una nota, contar la situación y enviarla a los organismos que tengan intervención, y ahí se cumple esta obligación legal de denunciar que la ley les impone, ¿no? Que impone a todos los agentes estatales, incluido la educación, que cuando tomen en ejercicio de sus funciones conocimiento de una situación de vulneración de derechos, niños, niñas, adolescentes o mujeres en este caso, tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades y hacer la denuncia. Eso es el progreso que se ve en la ley 7888, la provincial, que a la par de consagrar esta posibilidad de que terceras personas, vecino, un transeúnte, pueda denunciar una situación de violencia, también impone la obligación a los funcionarios en ejercicio de sus funciones puedan denunciar los hechos que tomen conocimiento, ¿no? Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.